Antes hablábamos de cómo podía afectarnos el consumo de alcohol en la aparición del cáncer de mama, pero la obesidad también es un factor de riesgo. Nos lo va a contar todo detalladamente el doctor Daniel González, que lo tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes. Otra vez. Estamos aquí para hablar del cáncer de mama, aunque un poco agitados con toda esta actualidad explosiva, pero vamos a ver si nos centramos un poco y conseguimos transmitirles el mensaje. ¿La obesidad tendrá algo que ver con el cáncer de mama? Pues la respuesta es muy gallega, sí y no. ¿Cuándo sí y cuándo no? Vamos a utilizar la pizarra, que nos quedará más claro cuándo sí y cuándo no. Vamos a empezar con la mujer cuando todavía está teniendo reglas, es decir, en su vida menstrual activa. Hacemos el mismo gráfico que hacíamos el lunes. Hacemos el gráfico de su ciclo. La menstruación, la ovulación a mitad del ciclo, el día 14, y la nueva menstruación el día 28. En la primera parte del ciclo había pocos estrógenos, subían un poco y luego se quedaban muy altos en la segunda mitad del ciclo. La progesterona estaba baja y con la ovulación subía muchísimo y luego bajaba. Ese es el ciclo cuando existe esto, la ovulación. ¿Qué pasa con la parte de la ovulación? Que la ovulación consigue que estas hormonas sean un poco más bajas que lo que tenían que ser. Cuando nosotros tenemos la ovulación, tenemos este perfil. Si la cambiamos y tenemos un ciclo que no ovula la mujer, estas curvas acaban siendo así, mucho más planas, mucho más bajas. Tienen mucha menos hormona la mujer que ha tenido un ciclo pero no ha habido un óvulo. Ese es el caso de las mujeres que son obesas premenopáusicas. Tienen ciclos pero no ovulan, por lo tanto tienen mucha menos carga hormonal y les protege. Es paradójico, pero estar gordita antes de tener la menopausia a la mujer le puede proteger del cáncer de mama. Una vez pasada la menopausia pasamos a la parte del factor de riesgo. La obesidad sí es un factor de riesgo para el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando la mujer ya pasó la menopausia, tiene un perfil hormonal plano. Sus ovarios no producen hormonas. Como no producen hormonas, no hay estrógenos en sangre, salvo un truco que es: en el cuerpo, tanto del varón como de la mujer, aquí encima de los riñones, están las glándulas suprarrenales, que producen hormona masculina. Esa hormona masculina va por la sangre hasta la grasa, y en la grasa se convierte en hormona femenina, estrógenos. ¿Qué pasará en una mujer que ya pasó la menopausia y que está pasada de peso? Tiene mucha grasa, convierte mucha hormona masculina en femenina, y esta curva plana hace así. Y tiene muchas más hormonas. Como ya sabemos que las hormonas femeninas estimulan la mama y la ponen en riesgo de padecer un cáncer de mama, tenemos el problema de que al estar pasada de peso tiene más riesgo. Voy a volver otra vez a la mesa. ¿Qué tiene que hacer la mujer que está pasada de peso para conseguir disminuir ese riesgo? Es una obviedad, pero tiene que adelgazar. La mujer después de la menopausia ya veremos que tiende a engordar. Como tiende a engordar, tiene que comer menos, no mucho menos, pero sí comer menos, y sobre todo tiene que pasear mucho. La mujer que tiene la menopausia tiene que salir a pasear todos los días por lo menos 1 hora. ¿Por qué? Porque también tiene conexión con algo que vamos a comentar ahora, que es el riesgo de la soja para el cáncer de mama. La soja es un alimento que es una legumbre, que es muy rica, que tiene calcio, que tiene fibra, que es muy sana. La idea de la soja es, en Oriente, las mujeres asiáticas la comen durante toda su vida. Nosotros hemos llegado tarde por un tema comercial y ha aparecido muy tarde en el mercado occidental. Y hemos llegado, como toda la fe del converso, cuanto más tarde llegamos, más nos excedemos. Si tomamos soja durante toda la vida, tiene un efecto protector frente al cáncer de mama, muy ligero, pero protector. ¿Por qué? Vamos a volver otra vez a la pizarra y se lo explico en un santiamén. En la mujer que todavía tiene reglas, el tema de la soja hace un efecto parecido al efecto de la ovulación. Es decir, todos estos niveles hormonales los disminuye. ¿Por qué? Porque la soja tiene estrógenos, de acuerdo, pero son estrógenos vegetales, menos potentes que los estrógenos que producen los ovarios de la mujer. Esos estrógenos hacen que toda la cantidad de hormonas baje. Por lo tanto, la mujer, antes de la menopausia, estamos en un mecanismo parecido. Tiene menos hormonas cuando toma los fitoestrógenos derivados de la soja. Problema, la mujer después de la menopausia. La mujer después de la menopausia no tiene estrógenos. Habíamos dicho que los ovarios están absolutamente sin función, están secos como uvas pasas.
Si yo empiezo a tomar muchos estrógenos, aunque sean estrógenos vegetales, estrógenos más débiles, nos hace exactamente el mismo efecto. Nos levanta el nivel de estrógenos en sangre de la mujer y nos la pone en riesgo de padecer un cáncer de mama. Voy a volver a la mesa para explicarles por qué, además del riesgo de padecer un cáncer de mama, los fitoestrógenos, es decir, los estrógenos vegetales de la soja, tienen un efecto adicional, que es que también aumentan el riesgo de tener un problema del útero de la mujer, de la matriz. Cuando ya es menopáusica, ya perdió los sangrados, pero hay muchas mujeres que se dan un susto. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar demasiada soja. Alimentos con soja son riquísimos, sobre todo la parte de alimento natural, semillas de soja y brotes de soja. Pero si nos ponemos con los lácteos de soja y con los batidos y el extracto de proteína de soja y nos excedemos, la mujer después de la menopausia de pronto se palpa y dice: ahí va, que tengo un bulto, o vuelve a tener una hemorragia. Va al ginecólogo, el ginecólogo le suele hacer una ecografía y en la ecografía le dice que esa matriz, que teóricamente ya estaba muy adelgazada, ha crecido otra vez. Lo normal es que 95, 97, 99 incluso de cada 100 sustos de estos acaben en nada, simplemente en un susto. Se deja de consumir la soja y la mujer vuelve a tener el útero de forma menopáusica. Pero alguno de esos, cuando la mujer no consulta, puede acabar en un cáncer de mama. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, no exceso de soja después de la menopausia. ¿Todo esto qué es? Todo esto, estamos hablando de mujeres que no están enfermas, que no tienen cáncer de mama, y tenemos que evitar los riesgos que la van a poner en riesgo, valga la redundancia, de enfermar. Ahora vamos a cambiar el tercio. Vamos a ir a mujer que ya tiene un cáncer de mama, pero no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque es subclínico, no lo palpa, no sabe los síntomas que le dan y ella está normal. ¿Cuál es la prueba estándar para detectar precozmente un cáncer de mama? La mamografía. Hoy vamos a hablar de la mamografía, que tiene muchas derivadas, pero yo creo que vamos a tratar lo fundamental, que es: ¿qué es una mamografía? Una mamografía es una radiografía del pecho. ¿Cómo se hace una radiografía del pecho? Todas las mujeres que ya la han hecho la saben, pero las que no la han hecho y algunas que la han hecho que no saben por qué les han hecho lo que les han hecho, van a agradecer esta explicación. Y para eso vamos a llamar a nuestro maniquí fantástico. Vamos a utilizar nuestro maniquí para ver cómo se hace una mamografía. La mamografía, en principio, es una radiografía, por lo tanto tiene una emisión de radiaciones y una placa que lo recoge. ¿Nunca se han preguntado al hacer la mamografía por qué me hacen dos? Mucha gente dice: me hacen dos por si la primera salió mal. No, en absoluto. ¿Por qué se hacen dos? Porque se hace un plano desde arriba para abajo. Se llama un plano cráneo-caudal, pero eso no importa. Se aplasta la mama desde arriba para abajo y se hace una foto mirando para abajo. Y luego se hace otra oblicua. Se aplasta la mama así y se hace un plano de tal manera que se vea la mama de lateral. ¿Para qué necesitamos hacer esta judiada, entre comillas, a la mama? Porque tenemos que localizar lo que encontremos. Imagínense mi cara. Yo tengo un empaste. Si a mí me hacen una radiografía así de perfil, me va a salir toda la cara apretada y va a salir aquí una mancha. Es un empaste. Pero ¿quién sabe si lo tengo en la derecha o en la izquierda? Nadie. ¿Cómo lo sé? Haciéndome otra radiografía de cara en la que el empaste ya se vea en mi lado derecho. Por eso se hacen dos mamografías, para dividir la mama en cuadrantes y saber si está a la derecha, si está a la izquierda, si está arriba o está abajo, porque eso es importante para localizarlo. Una vez hecha la mamografía, ¿nunca se han preguntado qué se ve en una mamografía? Vamos otra vez hacia la mesa a comentarlo. En principio, en una mamografía se ve la estructura de la mama, pero si no conocemos la anatomía de la mama, no sabemos qué vemos. En la anatomía de la mama nosotros veríamos la glándula mamaria, que es como un racimo de uvas, un bloque de grasa en el que está metida la glándula mamaria y luego la cubierta de piel y el enganche por detrás, que es el músculo pectoral mayor. Con ese esquema nosotros nos ponemos en modo radiografía, ponemos como Superman la vista de radiografía y conseguimos ver muy blanco la glándula mamaria. Si ustedes tienen en casa alguna mamografía que se hayan hecho y quieren probarlo, vayan al cajón, sáquenla y mírenla. La parte blanca de dentro es el tejido mamario, ahí es donde suelen estar los problemas. La parte negra que hay alrededor del tejido mamario, esa es la grasa. La grasa en la radiografía, como es muy ligera para los rayos, se ve negra.
Y luego la parte de atrás, una parte que suele ser recta y que tiene una densidad intermedia, es decir, ni blanco ni negro, sino gris, es la parte del pectoral, el músculo pectoral mayor. Con eso nosotros ya vemos cómo son todas las estructuras de la mama y buscamos algún bulto, alguna zona espiculada, alguna zona que nos dé un poco más de problema. Esa mamografía nosotros ya sabemos que se ve, pero claro, ¿cuándo me la hago? La gran pregunta que se hace a la mujer es, ¿yo tengo que hacerme una mamografía? Normalmente hay que distinguir, y aquí en este programa siempre lo distinguimos, lo que es las medidas de salud para una población o las medidas individuales de salud. Para la población hay que limitar. Los recursos no son eternos ni inacabables y hay que limitarlos. Ahora mismo el plan de prevención de mama del Principado de Asturias se hace mamografía bianual entre los 50 y los 69 años. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede hacer antes? ¿Que no se puede hacer después? Pues claro que se puede hacer antes y después. Normalmente se hace entre los 40 y los 49 años mamografía. Es un tema que no está definitivo y por eso se permite que haya planes que se haga a los 50. Pero hay un concepto importante que es, ¿antes de los 40 años se pueden hacer mamografías? Pues sí y no. Hoy estamos gallegos, ¿qué le vamos a hacer? Si la mama es madura, se puede hacer mamografía. Si la mama es inmadura, no se puede hacer mamografía. Por lo tanto, eso es un factor que hay que tener en cuenta. Una vez que nosotros hemos empezado el programa de mamografías, seguimos haciendo mamografías cada 2 años y lo dejamos. Llega a los 69, ya no me vuelven a llamar, ya no hago más mamografías. Importante, depende del caso. Una mujer de riesgo tendrá que seguir haciéndoselas, aunque el sistema público no la cubra y no se las siga haciendo. Una mujer de riesgo estándar puede que deje de hacérselas. ¿Por qué? Porque ya es una mujer mayor cuya mama ya es menopáusica desde hace 10 años, 15 años, igual no tiene ningún problema porque la mama está absolutamente latente, no tiene ningún riesgo de hacer un cáncer de mama. Por eso es tan importante no encajarse en unas cosas sí y otras cosas no, sino simplemente ver el caso particular y decir, ¿a mí me tienen que hacer mamografía, sí o no? Porque la mamografía, y eso es una pregunta que nos consultaron el lunes en Facebook, la mamografía puede dar riesgo de ella misma desencadenar un cáncer de mama. No olvidemos que es irradiar la mama. ¿Cuándo lo desencadena? Pues cuando se empieza muy pronto o cuando se hacen muchas. ¿Qué riesgo no es cierto de la mamografía, que es un mito que circula por ahí? El riesgo de que si me hacen mamografías me va a dar un cáncer de tiroides, un cáncer papilar de tiroides que es secundario a las radiaciones. Mentira, no da cáncer de tiroides, ni mucho menos cáncer de garganta, que está mucho más atrás. ¿Por qué? Porque se apunta así y se apunta así, no se apunta así. Es decir, que la mamografía es una prueba relativamente segura, tiene sus riesgos y por eso unas veces hay que indicarlas más frecuentemente y otras veces habrá que indicarlas menos frecuentemente. Daniel, una pregunta doble que nos hace Merce Mera. ¿Las mastopatías fibroquísticas pueden acabar siendo cancerígenas? Por un lado, luego por otro nos la hace Merce también. ¿Es normal que con los cambios hormonales esas mastopatías estén más duras y dolorosas? La mastopatía fibroquística es una colección de quistes en la mama. Ahora mismo ya no se llama mastopatía fibroquística, pero bueno, es el equivalente. Es una enfermedad que, al ser los quistes de tejido mamario, responde absolutamente a la parte de los estrógenos. Es decir, en la parte del ciclo que hay más estrógenos, una mama que tiene mastopatía fibroquística hincha. Al principio del ciclo que hay menos estrógenos, la mama disminuye. Y esos quistes, normalmente, el quiste mamario es una enfermedad benigna, pero en algunos casos, por ejemplo, si coincide que la mujer, además de la mastopatía fibroquística, tiene una carga grande de herencia familiar de cáncer de mama, sí que esa mastopatía fibroquística le puede aumentar un poco el riesgo de padecer un cáncer de mama. Vamos ya, después de escuchar esta lección, la de hoy, sobre salud, vamos a hacer un resumen, las conclusiones de la clase que nos has dado hoy, Daniel, sobre mamografía, sobre la soja y sobre la obesidad. Las conclusiones son muy fáciles. Empezamos por orden, por el principio que ya lo tendrán un poco olvidado. Obesidad pone en riesgo de padecer un cáncer de mama a las mujeres después de la menopausia. Antes de la menopausia no solo no las pone en riesgo, sino que las protege un poco. El mecanismo es hormonal, es un mecanismo derivado de los estrógenos. ¿Y qué podemos hacer con ello? Adelgazar, pasear después de la menopausia. La soja. El exceso de soja después de la menopausia aumenta el riesgo de padecer un cáncer de mama y aumenta el riesgo de tener un susto abajo en el útero. La soja
consumida en alimentos, sobre todo en alimentos naturales, durante toda la vida, disminuye levemente el riesgo de padecer un cáncer de mama. El mecanismo, lo mismo, los estrógenos. Y lo que hemos dicho, la mamografía es una prueba de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Como prueba de diagnóstico precoz del cáncer de mama se hace en mujeres sanas. Normalmente se hacen protocolos aquí en Asturias entre los 50 y los 79 años, cada 2 años, y tiene unos riesgos que por eso el médico tiene que valorarlo, para saber si no tenemos o no tenemos que hacer más mamografías, hacerlas antes o utilizar una alternativa que puede ser la resonancia y la ecografía. Con eso yo creo que la parte de prevención la tenemos despachada. Es también importante mantener la mente activa, lo decías Daniel el lunes, y vamos a hacer gimnasia mental, que además esta no nos cuesta nada. Los que estén sentados en casa viendo la tele se puede hacer desde el sofá sin levantarse. Eso es muy facilita. Ya la hicimos el lunes, a la gente le gustó, a mí por la calle me lo dicen, que lo de los números les gusta. Es como hacer un pasatiempo, pero un poco más activo. Hoy vamos a ocuparnos de otro tipo de gimnasia mental, que es la gimnasia mental con otra parte del cerebro. Es la parte del cerebro que en vez de pensar en números, piensa en imágenes, como en fotos. Es nuestra fototeca incorporada al cerebro. ¿Cómo la ejercitamos? ¿Cómo la desarrollamos? Moviendo imágenes en el cerebro. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Se llama la técnica de la visualización. ¿Por qué se llama así? Porque nosotros no estamos viendo lo que vamos a imaginarnos, pero tenemos que visualizarlos. Por ejemplo, es una técnica que usan los deportistas de élite. ¿Alguna vez han visto a un piloto de Fórmula 1 sentado en su habitáculo con los ojos cerrados? Está visualizando, está haciendo la vuelta completamente. ¿Alguna vez han visto a un corredor de 100 metros con los ojos cerrados? Puede que esté rezando, pero probablemente esté viendo la carrera con antelación. Pues nosotros hoy les vamos a hacer ver, sin tener nada delante, cómo se pela una naranja. No es tan glamuroso como correr 100 metros lisos, pero es una labor ordinaria que merece la pena ejercitar. ¿Cómo se pela una naranja? Uno cerraría los ojos y empezaría a coger la naranja, todo muy coreografiado, muy lento. Coger el cuchillo, empezar a pelarlo. Los hay que lo pelan en gajos, los hay que lo pelan sacando todo el chorizo entero, eso a gustos. ¿Con eso qué conseguimos? El cerebro está pensando. Los números, nada. La memoria, nada. Las imágenes, está bombardeando información. Estamos haciendo nuestra tabla de gimnasia de pensamiento visual, de pensamiento en imágenes. Cuando acabamos este ejercicio, podemos buscarnos un bloc, o yo me voy a buscar mi pizarra y empezar a dibujar. Porque dibujar también se dibujan imágenes. Nosotros tenemos 2 ejercicios para hacer el pensamiento visual, que es el primer ejercicio. Yo no tengo el papel, pero sería copiando. Vamos a copiar algo de uso cotidiano o algo cuya imagen tengamos. Por ejemplo, un conejo. Pues yo tendría la imagen del conejo y haría el dibujo de un conejo. Como dibujo fatal va a salir un conejo horroroso, porque al no tener de dónde copiar, pues no tengo posibilidad. Fíjense qué conejo. Pero esto sería más o menos, con los ojos por supuesto, un conejo versus una rata. No sabemos qué especie es, pero algo de eso es. Lo habríamos copiado, es decir, solo habríamos activado las neuronas de genero la imagen y la ejecuto. Pero tenemos que hacer ejercicios también que completen este, que es, yo no tengo modelo, no tengo chuleta y tengo que dibujar desde lo que yo me imagino en la cabeza. Objetos cotidianos, ¿qué es lo mejor que se puede usar? Yo, por ejemplo, voy a dibujar un tenedor. No tengo ningún tenedor en las manos, no soy como un prestidigitador que lo voy a sacar de la manga en absoluto, pero yo tengo más o menos la imagen de un tenedor, pues voy a dibujarlo. Entonces me pongo a dibujar el mango y me pongo a dibujar los dientes. Lo puedo dibujar de madera, de hierro, de 4 dientes, de 5 dientes, de 3, de lo que quiera. La idea es que yo he generado esa imagen y la he plasmado en el papel. La he visto en el cerebro y la veo en el papel. Ya tengo toda la parte, vuelvo a la mesa, toda la parte de los ejercicios de gimnasia mental, de pensamiento en imágenes hecho. Lo mismo que les comentaba el lunes. ¿Que hay que hacerlos corriendo? No. ¿Que hay que hacerlos medio minuto y salir a hacer otra cosa? No. Hay que estar concentrado y hay que hacerlos despacio. De hecho, se me olvidó comentarles el lunes, antes, igual que el deportista hace calentamiento, antes de empezar en la cinta o antes de empezar a nadar o antes de empezar a correr, nosotros también deberíamos hacer un calentamiento, que es un ejercicio de concentración. Yo no lo voy a hacer, pero el ejercicio es
coger el reloj de pulsera o cualquier reloj de casa, empezar a mirarlo y cuando llegue la aguja del segundero a 0 y empiece a girar, nosotros la seguimos y hay que seguirla durante toda la vuelta 1 minuto. Da igual lo que nos estén hablando, da igual cualquier otra cosa que esté pasando en la habitación, nosotros concentrados en esa aguja. Cuando acabamos ese minuto ya estamos calientes, ya podemos empezar a hacer todos estos fantásticos ejercicios de gimnasia mental que nos van a hacer famosos en el mundo entero. Aunque un poco agitados con toda esta actualidad explosiva, pero vamos a ver si nos centramos un poco y conseguimos transmitirles el mensaje. ¿La obesidad tendrá algo que ver con el cáncer de mama? Pues la respuesta es muy gallega, sí y no. ¿Cuándo sí y cuándo no? Vamos a utilizar la pizarra, que nos quedará más claro cuándo sí y cuándo no. Vamos a empezar con la mujer cuando todavía está teniendo reglas, es decir, en su vida menstrual activa. Hacemos El lunes hablábamos de cómo podía afectarnos el consumo de alcohol en la aparición del cáncer de mama, pero la obesidad también es un factor de riesgo. Nos lo va a contar todo detalladamente el doctor Daniel González, que lo tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes de Otra nuevo. vez. Estamos aquí para hablar del cáncer de mama. Más bajas. Tienen mucha menos hormona la mujer que ha tenido un ciclo pero no ha habido un óvulo. Ese es el caso de las mujeres que son obesas premenopáusicas. Tienen ciclos pero no ovulan. Por lo tanto, tienen mucha menos carga hormonal y les protege. Es paradójico, pero estar gordita antes de tener la menopausia a la mujer le puede proteger del cáncer de mama. Una vez pasada la menopausia, pasamos a la parte del factor de riesgo. La obesidad es el mismo gráfico que hacíamos el lunes. Hacemos el gráfico de su ciclo. La menstruación, la ovulación a mitad del ciclo, el día 14, y la nueva menstruación el día 28. En la primera parte del ciclo había pocos estrógenos, subían un poco y luego se quedaban muy altos en la segunda mitad del ciclo. La progesterona estaba baja y con la ovulación subía muchísimo y luego bajaba. Ese es el ciclo cuando existe esto, la ovulación. ¿Qué pasa con la parte de la ovulación? Que la ovulación consigue que estas hormonas sean un poco más bajas que lo que tenían que ser. Cuando nosotros tenemos la ovulación, tenemos este perfil. Si la cambiamos y tenemos un ciclo que no ovula la mujer, estas curvas acaban siendo así, mucho más planas, mucho